Buenas tardes a todos, bienvenidos. Antes que nada, quiero decirles que esto va a ser primero una escucha de las historias de nuestros invitados y se transformará luego en una conversación para que ustedes también puedan participar. Y que esto está siendo posible gracias a la invitación de IR Salud, que es una empresa que brinda servicios de internación y rehabilitación domiciliaria a pacientes con secuelas neurológicas, traumatológicas, oncológicas, reumatológicas y de distintas enfermedades. IR Salud realiza la rehabilitación de estos pacientes trabajando en equipo interdisciplinario y multiprofesional, con el objetivo de lograr su independencia funcional y mejorar su calidad de vida, siempre fortaleciendo los pilares del ser resiliente. Agradecemos a IR Salud y a sus directores, la doctora Luciana Mingarini y al doctor Roberto De Michelis, la organización de este evento, Si tú puedes, yo puedo. Y en particular yo me voy a tomar unos minutos nada más para agradecer la posibilidad que me brindan de compartir con ustedes este momento, porque se trata de historias que merecen ser escuchadas porque todos en algún momento de la vida seguramente nos habrá tocado ser resilientes, a lo mejor no nos dimos cuenta, pero estas personas tienen historias realmente fuertes que nos van a servir de algún modo para tomar herramientas o recursos que están en nosotros, pero que a veces tienen que tener un disparador. Y me parece que ellos, a quienes ustedes a lo mejor a uno o a otro conocen, pero no a todos, escucharlos a los 6 juntos va a ser una experiencia maravillosa y por eso es que es muy bueno que los podamos compartir. No nos digamos no puedo, esa es la base. Y la resiliencia tiene que ver con no solamente enfrentarse a los problemas, superarlos, sobrevivir, que para eso estamos hechos, sino además transformarnos a partir de esas situaciones traumáticas que cada uno ha vivido en su vida, algunos más fuertes y otros menos. Así que gracias por estar acá, bienvenidos, me parece que ellos se merecen un fuerte aplauso para recibirlos. Yo les voy a contar que ellos son Gabriela Bruno, María Itatí Castaldi, Karina y Valentina Miñambres, hola Valentina, bienvenida, Juan Luis Guío, Emanuel Leguizamón y Adolfo Schweighofer, así se dice. Bien, bienvenidos, gracias por estar acá. Y en principio, y como tenemos la coordinación de Liliana Revelo y de Juan Curto, vamos a pasar inmediatamente a recibir a Liliana. Liliana Revelo es terapista ocupacional y coach ontológico profesional. Resiliencia, la capacidad de reconstruirse, y de eso ella nos va a hablar. Bienvenida. Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Liliana Revelo, soy terapista ocupacional de hace más de 30 años y soy coach ontológico profesional. Y desde mi experiencia, pero tanto profesional como de vida, quiero hablarles de resiliencia. ¿Cómo veo yo la palabra resiliencia y cómo la resumo? En esto, en la capacidad de reconstruirse. Pero antes de empezar a dar la parte teórica, que tal vez es la parte más densa, pero para ubicarnos un poquito del tema que vamos a hablar hoy, quiero que pensemos en estas preguntas. Abramos el corazón, busquemos en la cabeza, en la parte de los recuerdos, ¿qué experiencia nosotros vivimos adversa y nos trajo esto? ¿Qué reto nos presentó esta experiencia? ¿Qué pude aprender de la misma? ¿Cuál fue mi papel? ¿Qué cosas nuevas pude descubrir? Tengamos estos recuerdos para después poder trabajarlo con los panelistas, que hoy va a ser una noche maravillosa escuchar la vida de ellos. Resiliencia, según las definiciones que vemos en todos los libros, justamente es la capacidad que tiene el ser humano para poder hacer frente a las adversidades de la vida. Pero no solamente hacer frente, sino salir superando esa situación y transformados de ella. Fíjense esa foto, ¿qué les dice? Vemos un lugar hostil, un lugar adverso,
y la belleza y la fortaleza de ese ser vivo resurge en ese lugar. Eso es un poquito lo que es la resiliencia. Pero no, en la palabra resiliencia viene el concepto de las disciplinas duras de la física, que dice que los elementos que son expuestos a la adversidad, a la deformidad, vuelve a su estado original. Después usaron este concepto para las ciencias humanas porque vieron y observaron que personas que pasaban situaciones adversas salían transformadas de estas situaciones. Entonces usaron este término de una manera que justamente veían que salían y que superaban fortalecidos de una situación que era catastrófica o era traumática. Pero ¿qué diferencia tenemos entre el término usado en las ciencias duras y en las ciencias humanísticas? Que el objeto vuelve a su estado original, pero la persona sale justamente transformada, sale totalmente cambiada de esa situación. La resiliencia tiene dos bases entonces que se sostienen. Está la reconstrucción o la resistencia a la destrucción, y está también el forjar un sentimiento vital positivo. Esa resistencia a la destrucción justamente es cuidar la integridad propia del ser humano, la sobrevivencia del ser humano. Y el sentimiento vital positivo es justamente el tener la fortaleza de poder avanzar en la vida a pesar de las cosas que nos suceden. Pero ante estas circunstancias que la vida nos pone en el camino, podemos tomar dos comportamientos. Uno de ellos, ser víctima, victimizarnos. ¿Qué sería eso? Quejarnos de todo, decir que el universo no conspira a mi favor, decir que todo me sale mal, víctimas permanentes. O ser protagonistas, realmente saber aceptar y adaptarme a la situación que estoy viviendo y superar esa situación y tomarla como un escalón para seguir adelante. Pero la resiliencia, ¿qué les parece a ustedes? ¿Se hereda o se aprende? Se aprende, me dicen acá. Sí, la resiliencia se aprende. No nacemos con genes resilientes. Todos podemos ser resilientes. Pero, ¿queremos ser resilientes? ¿Elegimos ser resilientes? Esa es la diferencia y lo que nos distingue. La fase de la resiliencia tiene 4 pasos. Primero está la aceptación. ¿Qué pregunta me hago? ¿Qué hago con esta nueva realidad que estoy viviendo? La adaptación positiva. ¿Cómo me reinvento con esta nueva realidad? La gestión o la generación de nuevas posibilidades. ¿Qué oportunidades tengo? ¿Qué poseo? ¿Qué recursos tengo? ¿Y qué recursos tengo que buscar en el entorno que me rodea? Y la capacidad de salir fortalecidos. ¿Qué aprendí de esta nueva experiencia o de la experiencia que la vida me trajo? Viktor Frankl, no sé si han escuchado de él, es un médico austríaco, ya falleció, que vivió en el Holocausto, donde perdió toda su familia, sufrió muchísimo, y él justamente trabajó sobre las terapias existenciales del ser humano. Escribió el libro justamente El hombre en busca de sentido. En esos momentos que vivía en el Holocausto, pensaba, o me suicido porque no tengo nada que perder, o de esa situación busco superarla. La verdad que habló mucho del tema, el creador de la logoterapia y todos estos tratamientos que la gente toma justamente para superar estos momentos. Y dijo esta frase: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.
¿Qué les parece? Sí. Interesante, ¿no? La persona resiliente, como les dije hoy, todos podemos ser resilientes, pero tenemos que tener la decisión de ser resilientes. Tiene características. Una de ellas es el autoconocimiento. Es importantísimo el conocernos, el conocer la potencialidad, el conocer la habilidad, la capacidad que tenemos y las limitaciones que tenemos. Porque a partir de esas capacidades que tenemos es donde nosotros empezamos a armar nuestro proyecto de vida. La creatividad, como el cuento japonés que Kintsugi, que vimos las películas al comienzo, donde ellos rearman los objetos de porcelana, que son recuerdos de sus ancestros, los reparan con oro y plata, entonces no cambian el sentido y pasan de generación en generación siendo fuertes y estando permanente en la familia de ellos. O sea, fíjense que con creatividad y con belleza ellos sostienen el objeto, que tienen un símbolo dentro de la familia, para que siga de generación en generación. La persona resiliente es súper creativa, hace de su vida de algo hostil a algo totalmente creativo y bello. Confianza, la confianza en sí mismos, la confianza en otros. El ser humano es el único ser viviente que necesita, es muy vulnerable y necesita de atención muchos años de su vida. O sea que no puede vivir solo y para ser resiliente necesita también de la contención y del apoyo del entorno. Aprendiente, permanente. Esto de esta nueva experiencia, he quedado con una limitación, he quedado con una carencia, he pasado una situación traumática. ¿Y qué hago con ello? ¿Qué aprendí de esa situación? Eternos aprendientes. Una vez que se despierta el aprendizaje, nunca dejamos de aprender. La conciencia en el presente, la conciencia plena, fundamental. Porque el pasado no lo podemos cambiar, ya pasó, aprendo de lo que me dejó. El futuro es incierto, no sabemos qué va a pasar dentro de una hora. El presente es lo único que tenemos nuestro, propio, y es lo que podemos cambiar y modificar. La aceptación, el optimismo, la empatía, el de estar en el lugar del otro. Son personas que tienen mucha habilidad para comprender a alguien que está pasando una situación parecida. Pero también, me han contado muchos de ellos, el tema de ser empático con personas que tal vez en este momento no son la compañía que tenían antes de esta situación. Y ellos entienden que tal vez no tengan la emocionalidad o la educación emocional para poder seguir acompañándolos. Es realmente que es muy valiosa esa empatía. Y rodeados de personas positivas. Ya el ancla, la pesadez de lo que le ha pasado, ya no toleran estar con personas negativas o personas que se quejan o que le ponen palos en la rueda, no, sino personas que tengan muchas ganas de seguir y ayudarlos y acompañarlos a construir su futuro. Lideran sus emociones, son flexibles, tienen iniciativa, tienen muchas ganas de construir un futuro desde lo que saben hacer y sus deseos y sus sueños, ¿no? Tolerancia a la frustración, tolerancia a la incertidumbre, sentido del humor. Es maravilloso el sentido del humor que tienen. Todos los días lo ven con una sonrisa en la cara, a pesar de la situación que viven, que muchas veces preguntan, ¿cómo pueden reír? Y ríen justamente porque son lo que les da optimismo y levantan el ánimo, a ellos y a su entorno. Y fundamental, el compromiso, la elección. Eligen, como les decía hoy, eligen tener esta forma de vida, eligen ser resilientes. Por eso la persona resiliente no son víctimas, son protagonistas de su propia vida. Para cerrar esta partecita cortita, traje unas palabras de Martin Luther King
en su momento que estuvo preso, todos conocen su historia, que dijo: cuando mi sufrimiento se incrementó, pronto me di cuenta de que había dos maneras con las que podía responder a la situación: reaccionar con amargura o transformar el sufrimiento en una fuerza creativa. Elegí la última. Muchas gracias. Los dejo con los verdaderos protagonistas. Muy bien, simplemente vengo para decirles que mientras van a ir tomando lugar en el centro de la escena los protagonistas, junto a Juan, junto a Liliana, vamos a ver un video que les va a mostrar las historias de ellos contadas por sus propios protagonistas. Y los voy a volver a mencionar. Ellos son Gabriela Bruno, María Itatí Castaldi, Karina y Valentina Miñambres, Juan Luis Guío, Emanuel Leguizamón y Adolfo Schweighofer. Los vamos a escuchar, nos van a contar parte de su vida. Mi nombre es María Itatí Castaldi, pero todos me conocen como Tati. Soy locutora nacional. Logré recibirme después del accidente, porque la vida me dio una segunda oportunidad. Bueno, soy Gaby Bruno, tengo 42 y casi 11 meses, próxima a cumplir 43 jóvenes años. La verdad que puedo dar cuenta de un trayecto de vida con muchas posibilidades, con muchas oportunidades, con un bagaje de vínculos que me posibilitan hoy estar en el lugar donde estoy, vínculos personales, vínculos, digamos, desde lo más íntimo a las esferas que se fueron abriendo. Siempre me moví en planos de contención, de mucha contención afectiva, de mucha comprensión también, de mucha empatía, si se quiere. Ella es Valentina Soledad-Miño, tiene 18 años, nació en junio de 2001, nació de parto natural, muy bien, todo muy bien, un embarazo muy lindo, llegó muy bien a nuestras vidas. Yo soy Karina Miñambres, soy nacida en el norte de Santa Fe, pero después nos vinimos a Santa Fe. Bueno, hola, yo soy Juan Luis Chillo, tengo 43 años, soy contador público, trabajo en el Tribunal de Cuentas de la provincia, soy docente y hago algunos trabajitos también de la profesión. Bueno, mi nombre es Adolfo Schweighofer, soy nacido en Santa Fe, tengo 58 años. Tuve la oportunidad de, como toda la gran mayoría de los jóvenes argentinos, de haber sido sorteado allá en los años 70, haber sido sorteado para hacer el servicio militar, y me tocó la Armada Argentina. Y lo que iba a ser simplemente un año lejos de la casa se transformó en una historia de vida que me tiene involucrado a mí y a mucha gente hasta el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Emanuel Leguizamón, soy entrenador de rugby sobre silla de ruedas y entrenador de natación adaptada también. Trabajo con personas con discapacidad ya hace 11 años. El deporte siempre me encantó. El deporte en mi vida fue algo que yo siempre amé, y el deporte siempre me marcó en la vida. Digamos que después del accidente yo me dediqué mucho a rehabilitar mi físico. Después que rehabilité bien físicamente, no estaba bien yo personalmente, sino quería estar en el seleccionado argentino, porque después del accidente es como que yo dije, bueno, soy una persona nueva. Empecé de nuevo, empecé a vivir otra etapa de mi vida. Y como yo veía que había chicos que con discapacidad llegaban a los Juegos Panamericanos, llegaban a los Juegos Olímpicos, yo dije, yo también quiero llegar, en algo tengo que llegar. Bueno, natación era muy mala, entonces natación era y muy aburrido. Yo siempre hice deportes en equipo. Desde Sisa me invitaron a jugar al básquet y empecé a jugar al básquet. Y ahí conocí chicas que jugaban en la selección argentina, que habían vuelto del Panamericano de Guadalajara en el 2011.
Y cuando yo vi eso dije, wow, yo tengo que trabajar, esforzarme, fortalecerme y superarme porque quiero llegar al próximo Panamericano de Toronto. Y siento que han jugado un rol preponderante las familias de mis amigos y mis amigas. Además de la mía, que por supuesto, además del cimbronazo, que significa tener una hija con discapacidad, el cimbronazo que significa en la sorpresa, nunca un hijo con discapacidad o una hija con discapacidad es deseado. Entonces tuvo un aprendizaje y un acomodamiento a esa situación. Entre los diagnósticos, que aparte, bueno, es otro capítulo hablar de los diagnósticos que son catapultas a situaciones que parece ser que siempre son un techo o algo de imposibilidad o siempre están ligadas a un pie en la cabeza. Por eso yo también milito mucho que nadie se quede con un diagnóstico y que no nos podemos vincular con un diagnóstico. Nos vinculamos con personas. Yo crezco sabiendo y siendo muy consciente que soy diferente. Y pude tener la fortaleza y el acompañamiento para que esa diferencia no sea negativa. Sí entiendo que hay un constructo social donde pone a la discapacidad y a esta cuestión de la falta en el cuerpo, la falta de que no podés ver, que no podés escuchar, que no podés caminar, que no está puesta que no podés quizás desenvolverte como las otras personas porque tenés una discapacidad intelectual. Esta falta que siempre estuvo, porque que el modelo médico hegemónico la pone en nuestros cuerpos, es la que yo de alguna manera pude como ir construyendo otras respuestas y otros. Por eso digo que los afectos son fundamentales, porque yo me moví en un ámbito donde no estaba inmersa en grupos de personas con discapacidad, que eso sin querer te lleva como a pensar la vida de una sola manera. Yo estaba con los amigos y amigas de mis hermanas, yendo a la escuela pública, primaria, común. ¿Qué pasa? Siempre fui muy consciente de que necesité pedir ayuda. Para mí el pedir ayuda es una marca permanente también de mi vida, y que eso no me hizo sentir que yo no podía hacer. Yo podía con esa ayuda, y que eso también es algo que trabajo mucho con relación a las personas con discapacidad, porque la autonomía es eso, no es que autónomo o independiente es aquella persona que puede hacer todo por sí misma, porque no existe la persona que pueda hacer todo por sí misma. Todas en diferentes planos y momentos de la vida necesitamos de otros. Pero un día salimos a pasear por la ruta y tuvimos un accidente donde Valentina sufrió golpe en la cabeza, mamá sufrió golpes en todo el cuerpo y papá también, y papá falleció. Papá se llamaba Jesús Niño, y bueno, él falleció 25 días después del accidente. Un día me despierto en un hospital y ahí me dicen que habíamos tenido un accidente, que Valentina estaba en terapia intensiva y que yo no me podía mover por mucho tiempo hasta que se me soldaron todos los huesos que estaban quebrados. Y bueno, una vez que los médicos me permitieron pararme en muletas, me empecé a ocupar de Valentina. A Valentina se le hicieron todos los exámenes, todas las evaluaciones, hicimos rehabilitación. Y bueno, ahí aprendí a manejarme con médicos, con abogados, con lo que es tratar de resolver las situaciones de la vida cotidiana. En el medio nos tocó la inundación del 2003 también, así que bueno, tuvimos varias situaciones que se fueron dando en el proceso que nos fueron, bueno, fuimos aprendiendo muchísimas cosas juntas. Ella, o sea, yo iba viendo cómo ella evolucionaba y aprendía lo que era fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología, todas esas áreas médicas y de legales también. Así que bueno, fui, y también con lo que tiene que ver con obras sociales, pedir autorizaciones, exigir los tratamientos, y ahí fui formándome en lo que es un poco
la parte previsional también, porque yo no tenía trabajo, no podía trabajar y tuve que hacer todo lo que es para la pensión por viudez, la pensión de discapacidad, la pensión para ella que había perdido a su papá. Hicimos toda esa parte también previsional, y que era muy poco porque teníamos... mi esposo aportaba a FJP, entonces tenía poco ingreso y juicio al Estado para cobrar la mínima. Y en el camino iba haciendo changuitas, digamos, para poder subsistir. Además la gente me ayudaba, hacíamos venta de empanadas, venta de choripanes, todas esas cosas para que podamos subsistir Valentina y yo. Y hacía trabajo en computadora para la gente que estudiaba. Fui secretaria de médico, cuando podía hacía limpieza de casa, bueno, un montón de cosas con tal de poder salir adelante. Y entonces también aprendí lo que es la asistencia social, muchísimas cosas, lo que es la ley de discapacidad, los beneficios, todo para poder defender los derechos de Valentina. La docencia es algo que nunca me imaginé que se me iba a dar, que me iba a poder llegar a dedicar a eso, porque se dio medio de casualidad. Yo nunca me creí preparado para llegar a dar clases. Los chicos pueden considerarse afortunados porque lo mucho poco que tengo para transmitirles en base mucho a la experiencia de esto que me tocó vivir, ¿no? Bueno, qué sé yo, los miedos que tiene todo uno al principio, qué sé yo. A tomar el fibrón para escribir en el pizarrón, a tener que sentarlo todo adelante porque el tono de mi voz no es muy fuerte. Pero bueno, si bien al principio logré separar los revoltosos, los sentí más atrás, y los que realmente se quedaban a escuchar la clase se sentaron adelante, fueron las primeras clases. Después los que realmente les interesaba y se querían quedar en clase se quedaban, hacían el silencio, y el tema del tono de voz no fue impedimento. Tampoco fue impedimento el escribir en el pizarrón, porque me arreglaba mucho, me apoyaba mucho en el PowerPoint. O bien lo hacía pasar a los chicos al frente y escribían ellos. Yo lo iba dictando. Volviendo al tema de los miedos, como todo trabajo nuevo, como toda experiencia nueva, y sobre todo en la docencia, que nunca había más que rendido una materia de forma oral, el pararse o el sentarse adelante de un grupo y hacerte entender, qué sé yo, esas cosas te dan como un poquito de miedo. Pero bueno, yo soy muy cara dura para eso. Para estar tanto tiempo acostado en posición horizontal, levantar un poquito la cama me mareaba, sentarme un poquito me mareaba más. Bueno, son pequeñas cositas que iba tratando, como te decía yo, objetivos que me planteaba a corto plazo para tener la satisfacción de decir, bueno, ya logré esto, vamos a ver qué me propongo, cuál es el próximo objetivo, cuál es la próxima etapa. Como te decía, seguramente me habrá pasado, se me habrá cruzado en la cabeza esa etapa en la que uno te enojaba y que te preguntas por qué a mí, ya el para qué es un poquito más superadora esa etapa, pero yo ya te recalco, a mí quiero destacar esto, el que es lo que me tocó ¿por qué? ¿Para qué? No sé si tengo una respuesta para eso. Pero bueno, lo que me tocó de acá en adelante. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Bueno, explotémoslo al máximo. Por ahí como consejo, te puedo decir, sí, tenés la alternativa de quedarte en tu casa, encerrado, siendo dependiente de lo demás y siendo una carga. Pero bueno, era una alternativa. Como una persona como yo no la veía viable, así que opté por, bueno, explotemos lo que tengo y salgamos adelante. Cuando me enteré, a raíz de que Manuel me contó que existía rugby de silla de ruedas y que era un deporte que yo podía practicar, dije, bueno, quiero eso, quiero conocer, quiero ver de qué se trata. Si bien no tiene mucha similitud con el rugby convencional, tiene el mismo espíritu de compañerismo, de grupo,
de equipo que tiene el rugby convencional. Bueno, quiero conocer esto. Manuel me dijo, viniste. Quiero que lo conozca. Creo que cuando me dijo fue un jueves y el sábado se entrenaba. Creo que esos 2 días no dormí de la ansiedad, me la pasé mirando videos de más o menos de qué se trataba. Y, bueno, quería, ya que llegué ese día, quería ver de qué se trataba, cómo iba a poder hacer eso que miraba en los videos, ¿no? Yo quiero hacer eso. Si puedo hacer eso, quiero hacer eso. O sea que durante el año 81 y 82, que estuve a bordo de un buque de la Armada, cumpliendo el servicio militar obligatorio, me toca el conflicto bélico de Malvinas. Y terminado ese periodo de 1 año y medio, de un año largo a bordo de un buque, de hacer el servicio militar, nace otra vida, porque de un día para el otro, todo eso que habíamos vivido, lejos de nuestra casa, con todas estas vicisitudes, con el orgullo de haber defendido a la patria, con el orgullo de haber recuperado las Malvinas, con la tristeza incipiente de saber que esa aventura, esa epopeya, esa gesta había sido, había tenido un mal final. Nos encontramos nuevamente en nuestra casa, con nuestro documento de nacional de identidad que decía únicamente escrito en forma manuscrita que habíamos participado de la guerra de Malvinas y nada más. Y ahí comenzó para nosotros un periplo realmente y una batalla y una lucha y un modo de vida, diría yo, que nos lleva hasta el día de hoy, que es aquella adversidad, aquel haber vuelto sin un cobijo, aquel desamparo. Los mismos que nos enviaron a Malvinas fueron los mismos que nos olvidaron automáticamente. Muchos compañeros no lo lograron, porque tenemos una tasa en aquellos años una tasa de un índice o un número de compañeros suicidados que no se puede menospreciar. Para algunos grupos fueron muy duro y casi imposible la reinserción, porque no había nadie que te cobije. En Santa Fe nosotros tuvimos la virtud de unirnos, de encolumnarnos, de darnos apoyo mutuo y salimos adelante. Nos llevó mucho tiempo, luego de esta idea inicial de juntarnos, fuimos creando los ámbitos, las instituciones, fuimos agrupándonos, fuimos trabajando para que la inserción sea plena, laboral, social, material, y lentamente las cosas fueron saliendo. Si bien por ahí van a escuchar los testimonios también de los chicos que a través del deporte adaptado fueron encontrando por ahí también una salida y volver a incorporarse a lo que es a la sociedad, ¿sí? A través de la práctica del deporte y aprovechando eso también como una sociabilización. Existe un mundo detrás de esa silla de ruedas, existe un mundo dentro de lo que es la persona, ¿sí? Y ese mundo se concreta con la práctica del deporte como cualquier otra persona. Sea en silla de ruedas, no sea en silla de ruedas, pero es en sí la práctica del deporte. Así como los Pumas, por ejemplo, se calzan los botines para poder entrar a una cancha y poder practicar o jugar un deporte, bueno, nosotros hacemos exactamente lo mismo, nada más que en vez de botines, los chicos se pasan a una silla de ruedas. A veces genera como un cierto miedo, porque bueno, uno va generando también esto de que, bueno, mi hijo sufrió y pasó por todo ese proceso, y encima ahora viene este entrenador a decirme, che, mirá, vení, vamos a jugar al rugby. Y la verdad que a veces suena fuerte, pero el deporte genera mucho más que eso, ¿sí? En este caso, bueno, el rugby sobre silla de ruedas es un deporte que se practica, como dije anteriormente, en silla de ruedas, y la silla está completamente preparada para que al momento de generar un contacto entre sillas, solamente se sufra el contacto entre el material de cada silla y no la persona. Entonces la persona no está expuesta a una lesión, no está expuesta a un golpe, ¿sí? Solamente está expuesta a disfrutar de lo que es poder compartir un momento de ocio, de deporte, ¿sí? Con sus padres. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, somos nosotros los que tenemos que tomar las riendas, somos nosotros los que tenemos que visibilizarnos
y salir a pelear por lo que no corresponde y también cumplir con esas obligaciones. Porque esa es otra también. Ojo, no caigamos en el que, yo necesito que me den, mi derecho, mi derecho. El derecho conlleva una obligación. Y es así. Una de cal, una de arena. Y bueno, y a las personas en general no hay que bajar los brazos. Por nada del mundo. Por nada del mundo. Por más de que uno esté mal, esté en momentos grises, esté en momentos oscuros, esté en momentos realmente de no querer seguir viviendo, la vida es linda y a pesar de que haya cosas que no podamos hacer, lo que podamos hacer lo tenemos que hacer con todo el amor posible, con todas las ganas y bueno, ser mejores cada día. Yo siempre digo, tenemos que ser mejor persona, todos los días ser mejor persona para poder brindarnos a los demás y al mundo de la mejor manera. Que eso también es algo a trabajar con las personas con discapacidad, sobre todo con las mamás y los papás en la sobreprotección, porque cuando uno tiende a sobreproteger, invalida desde el amor, no se juzga, pero sí está bueno poder plantearle, está bueno poder saber que las personas con discapacidad necesitamos pasarla mal, necesitamos equivocarnos, necesitamos frustrarnos, necesitamos vivir el desamor, necesitamos pasar por que te peleen los amigas, pasar las mismas cosas que pasa cualquier pibe o piba, porque si no, ahí es donde está la real, donde se conjuga la real equidad, la real igualdad de oportunidades, la real posibilidad de no discriminación. Porque si yo no te peleo porque vos tenés una discapacidad, estás al horno. No hay nada más digno que poder ir arriesgándote a vivir como cualquier otro pibe o piba, que también las mamás y los papás tienen miedos. Pero bueno, la discapacidad le pone como un condimento y un agravante a ese temor que es necesario fortalecernos, sobre todo cuando hay niños o niñas con discapacidad o a quien la adquiere de adulta, que también es otro aprendizaje. Pero es fundamental que las mamás y los papás puedan hacer un pasito al costado y comerse esos temores que vivimos. Y a su vez también reanimarme a subir a un auto y manejar para poder llevar a Valentina a las terapias y poder movernos sin restricciones, sin horarios. Además, como ella tenía sillitas especiales también para poder manejarnos en un colectivo con una silla especial, no se podía. Entonces, bueno, un día empecé a manejar sola un auto, me subía sola, iba y venía sola, y después, cuando estuve segura, la empecé a subir a Valentina y ya no nos paramos nadie. Tengo que hacerle frente a esta situación y tengo que sacar adelante lo que está. Y también planteaba eso, que si la vida me ponía en esa situación, yo me tenía que hacer cargo de eso, de lo que me había tocado. No era en base a creencias, sino que soy una persona realista y me enfrento a lo que me toca. Y bueno, y había que hacer frente a esa situación, había que hacerse cargo de la vida que nos había tocado. Y bueno, y ahí aprendamos y crezcamos juntas en esa situación. Y también yo veía que Valentina iba respondiendo a las terapias, entonces eso es como que me daba más fortaleza y más seguía adelante y más seguía buscando y me parecía que podíamos llegar lejos juntas. Todo hacíamos, todo con tal de reintegrarnos a la sociedad con lo que teníamos, con esa vida que nos había tocado. Bueno, este contacto con la gente que está en mi misma situación me llevó a aprender un montón de cosas que uno, si bien tenía las herramientas, que las aprendió en la rehabilitación, con los terapeutas ocupacionales, con los kinesiólogos, bueno, con esta gente que por ahí está en la misma que uno, enseñanza. Mirá, por ahí, mirándote, te conviene que te pase al inodoro de esta manera, que te pase a la cama de esta forma, que te pase a la silla así, que uses ropa de esta manera, que va a ser más fácil sacártela, ponértela. No uses cordones, usas abrojos en las zapatillas. Mil enseñanzas que me quedaron mucho más que por ahí en la rehabilitación, que uno no entiende, ¿no? Estas cosas te las cuenta uno, que las pasó como vos. Ojalá esto sirva para que
Y algún día, si alguno tiene mi dato y tiene forma de conectarse conmigo, me llama y me pregunta, che, me encantaría que me explique cómo haces para manejar, cómo haces para pasarte al auto, cómo haces para bañarte, cómo haces para cambiarte, para acostarte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en su momento no tuve esa dicha de que alguien me lo explique. Tardé un tiempo eso, hasta que conocí a esta gente que, bueno, que me enseñó y me abrió el panorama y me largué a viajar solo, a andar por la calle solo, a andar por la vida solo. Allí nace nuestra unidad, la de los veteranos de guerra. Nuestros problemas quedan en segundo plano, había que seguir viviendo, había que avanzar, había que insertarse socialmente y sin darnos cuenta fuimos potenciando nuestro espíritu, sacamos fuerza de donde no la hubo, nunca nos pusimos en el rol de víctimas, nunca nos creímos ese adjetivo, siempre estábamos orgullosos de lo que habíamos hecho, a pesar del dolor, a pesar del abandono, y sobre todo teniendo en cuenta que mirábamos hacia nuestros costados y aquellos compañeros de la secundaria, de las salidas, del deporte, muchos de ellos no habían vuelto, habían quedado como héroes en el Atlántico Sur. Entonces no podíamos menospreciar esa historia. Y allí está esa fortaleza, nunca en víctima, siempre en protagonistas, con la frente en alto y avanzando en nuestras reivindicaciones. Sí, nosotros dejamos esa discapacidad de lado, no porque no la querramos ver, sino porque es muy importante poder tomar a esa persona como una persona que viene a practicar un deporte. Les voy a hacer esas preguntas que seguramente a todos nos fueron quedando después de escucharlos, ya que ellos, cada uno ha mostrado, más allá de esas herramientas que tuvo que poner en práctica con ayuda de las personas que lo acompañaron, sus familias, su círculo de amigos y también los profesionales, han sacado a relucir parte de su temperamento, que son esos recursos naturales que cada uno de nosotros tiene y a veces no lo sabe hasta el momento de enfrentarse a situaciones como la de los chicos. Juan les va a preguntar, Liliana los va a acompañar también y después ustedes, a través de un micrófono inalámbrico que se irán pasando, tendrán la posibilidad de hacerle las preguntas de acuerdo a esos tips que ha encontrado en cada uno de ellos o algún interrogante que les haya quedado acerca de sus historias. Cuando estén listos, entonces, comiencen esa conversación y otra vez, las gracias por estar acá. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, para mí es un honor poder estar con todas estas personas. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Gracias Luciana y Roberto por esta invitación. Lo que vieron, bueno, habla un montón, pero dice un montón, pero quedó muchísimo afuera. Un poco cuando hice estas entrevistas y cuando me convocaron ellos, empecé a hacerme un montón de preguntas y cuando empecé a entrevistarlos me surgieron más todavía, digamos, al revés, en vez de en un momento no sé quién fue que me dijo, bueno, ahora te cierra todo. No, no me cierra nada, al revés, digamos, abre muchísimo más. Entonces, bueno, acá estamos todos, gracias por venir, gracias a todos los que se acercaron. Van a tener también, todos los que tengan preguntas, su momento para poder hacerlas. Pero bueno, en realidad vamos a seguir escuchándonos. Teníamos miles de interrogantes y un poco estuvimos también conversando mucho en reuniones y me gustaría un poco hacer hincapié en esto de las libertades, de lo que uno fue construyendo, de todo este concepto de resiliencia que había dicho Lili
empezar a desentramarlo y empezar a conversar a ver qué es esa resiliencia, cómo la construyeron ustedes, porque una cosa es lo que uno puede ver en un PowerPoint, pero una cosa es después la vida, ¿no? Y qué vida, porque bueno, también yo la vi a Cari ayer, que fue la última que entrevisté, y realmente fue como un momento en el cual, digamos, aprendí muchísimo y me quedé en algunos perplejos también. Me gustaría, bueno, Cari, que nos cuentes un poco, digamos, toda esa adversidad que estaba en ese relato tuyo. Sí, igualmente, como vos decís, quedó mucho afuera, porque, bueno, son ya casi 17 años de una vida de crecimiento y de resiliencia constante, porque enfrentar esta realidad es enfrentarse a realidades que se van mutando y todo el tiempo tenés que ir transformando tu mente y tu espíritu, y tenés que ir fortaleciéndote, porque bueno, el crecimiento de Valentina en esta situación va presentando desafíos constantemente, porque en un principio era ver si sobrevivía luego de ese accidente terrible, si sobrevivía y cuánto tiempo sobrevivía. Una vez que pasó esa etapa, era ver cómo seguía su vida, si hasta dónde iba a llegar, si iba a llegar a alimentarse sola o no, si iba a hablar o no, si iba a ver o no. Entonces tuvimos que ir soportando muchas etapas, y o sea que la resiliencia se fue fomentando o fue mutando a lo largo del tiempo. Y realmente en un diálogo de 1 o 2 horas no se puede resumir todo. Y creo que ahora tampoco podríamos, pero lo importante es que sí, fuimos madurando juntas y fuimos siendo resilientes cada año en cada etapa que hemos atravesado. Tuvimos también, bueno, muchas cuestiones físicas de lo que es el movimiento, la autonomía o no autonomía, el poder desenvolverse, o que ella también se alejara de mí y fuera conectándose con otras personas, fuera asistiendo a centro de día, que es una etapa donde también me costó adaptarme, de decir, bueno, yo ya no estoy para cuidarla, ¿quién la va a cuidar? ¿Cómo la va a cuidar? Si van a ser responsables, no van a ser responsables. Así que hubo que también aprender a eso, como decía Gaby, a darle el espacio para que ella sea la persona, y que yo no esté traduciendo todo el tiempo sus necesidades y sus expresiones. Y bueno, y fuimos creciendo en eso, y ella fue encontrando su espacio y su personalidad en eso. El día que fue a su centro de día, cuando volvió, era otra persona, porque es como que, yo siempre digo, se sacó a la vieja de encima. Así que bueno, pero ahí cambió. En ese espacio que se generaba también estaba la recuperación tuya, digamos, no era solo ella, digamos, eran 2 por recuperar, digamos. Sí, éramos 2, pero para mí era más importante ella. Después fui buscando esos espacios para mí, dándome cuenta que también necesitaba atención. Claro, pero en ese espacio generado para ello también ¿podías encontrar el tuyo? En primera instancia no, después cuando ya todo se calmó, ahí me di cuenta que también estaba yo, pero sí tenía el equipo médico y toda la asistencia que me fueron conteniendo, me fueron cuidando, más la familia y los amigos que fueron también ellos que me iban sosteniendo en todas esas etapas, ayudaron muchísimo, fueron fundamentales para que yo también pueda continuar, porque si no, uno solo a veces no a veces, seguramente solo es imposible continuar, así que siempre tiene que haber un equipo de contención, un abrazo, una compañía, una caricia. Eso sí o sí tiene que estar, es fundamental. Los seres humanos somos seres sociales y afectivos y afectuosos, y por más que nos hagamos lo fuerte, necesitamos de la contención, necesitamos de la familia y del abrazo de los amigos,
o la palabra, o solamente un llamado, lo que sea. Pero eso forma parte de poder retroalimentarnos y seguir. Bueno, en este caso también tenemos, por ejemplo, Gaby, que en un momento fue niña y ocupó y tuvo que recuperarse y construirse en realidad desde niña, digamos, con discapacidad. ¿Cómo fue esa niñez, Gaby? Y después luego tu adolescencia. Bueno, la verdad que mi niñez fue así como muy rodeada de amigos y amigas, esto de poder estar, celebro, digamos, las dos escuelas por las que pasé en la primaria, la escuela Roca, donde empecé en Colegio Norte en la Ruta 1, que allí estuve preescolar y mitad de primer grado, y después toda la primaria que la hice en el Almirante Brown de la Costanera, que bueno, fue una posibilidad de construir lazos lo suficientemente sólidos que son las mismas personas con las que camino hasta el día de hoy, mis amigos y mis amigas, mi familia elegida, y bueno, y con docentes que también tuvieron la apertura, y en un momento donde no se hablaba de inclusión, donde no había políticas públicas de inclusión, donde no era una temática instalada como tenemos la oportunidad y la posibilidad de vivirla hoy, tuvieron muchas herramientas de lo cotidiano y de resolver entre lo casero y el sentido común que no siempre funciona, que sí funcionó de buenas maneras, porque bueno, tanto en el espacio áulico, tanto en el momento de las clases, yo fui con mi mesita y mi sillita más bajita porque no llegaba yo en ese momento no usaba silla de ruedas, recién empecé a usar silla de ruedas hace unos años, entonces yo caminaba, pero claro, con una altura bajita no me podía subir a las sillas altas, entonces fui con mi propio, en esto de que decía en el video de ser consciente de la diferencia siempre, digamos, yo tenía otra silla y otra mesa que el resto de mis compañeras, pero también supe que la joda estaba en el fondo, entonces aprendí rápidamente a subirme a la silla más alta para poder irme al fondo y estar digamos, donde estaba la movida del grado. También pude interpelar, digamos, pude tener las herramientas para interpelar a una docente cuando yo veía, qué sé yo, en segundo, tercer grado, que los mandaban a buscar el cuadernito un cuaderno que circulaba, no sé, dirección. Entonces yo le planteé que por qué a mí no me mandaba, yo veía que mandaba todo, entonces, claro, la docente quedó como descolocada porque era, sí, calculo que ella no me habrá querido mandar por la dificultad que me implicaba a mí caminar. Entonces yo le planteé que aunque demorara, yo lo iba a poder hacer. Digo, como que eran pequeños reflejos que de niña y sin haberlos trabajado, porque en ese momento no era como muy intuitivo, digo, como recién de adulta yo empiezo a trabajar sobre lo que es la discapacidad, digamos, a tomarlo como un objeto de estudio. A los 20 años, ya estando en la facultad, durante todo lo que fue mi infancia, la adolescencia, fue la experiencia, la vivencia, y fue cómo me iba interrelacionando y todo lo que fue, sobre todo el eje en la adolescencia, en la época de los boliches, de salir, después de lo que yo siempre digo, de construirme mujer, porque era como que estaba vedado toda la parte de ejercer la sexualidad libremente y plenamente, porque bueno, era como un atributo de quienes tenían dos piernas, caminaban, etcétera, etcétera. Digo, fue todo un trabajo, y ahí sí fue con decisión de apoyo psicológico, con decisión de ponerlo en palabras con mis amigos y amigas, con interpelar a mi mamá, con cambiarme de ropa, o sea, una decisión, pero bueno, también con un contexto que posibilitó y con analizar las experiencias de vida, porque bueno, yo coincidentemente me enamoraba de todos mis amigos, casualmente, entonces era como una cuestión que se repetía, y yo dije, con esto tengo que hacer algo, a mí me está pasando algo que yo no estoy pudiendo vivir plenamente, y bueno, fue toda una decisión, pero digo, ni mi vieja estaba preparada, o sea, no era algo que una decisión de no hacerlo. Es como que también parte de los miedos, parte de las cuestiones que son inherentes quizás a cualquier hija adolescente o hijo adolescente, solo que, como decía, cuando hay una discapacidad, todo esto se exacerba, y estos temores a que nos ocurra algo, a que nos pase algo, a que, bueno, que son fundamentales e imprescindibles que los podamos vivir para poder fortalecernos, para poder hacer experiencia, para poder decidir.
porque también es eso, si no nos pasan, digo, si estamos en un marco de algodones, es muy difícil que podamos tener herramientas para tomar decisiones, para ser autónomos, para elegir qué queremos en nuestro propio proyecto de vida. Bueno, un poco de eso también lo escuchábamos a Manuel, digamos, hablar sobre eso y alentar a pasar esas barreras y a practicar el deporte. ¿Cómo, digamos, bueno, un poco esto, cómo haces vos en el caso para alentarlo? Sí, veo un poco también escuchando a los chicos contando su historia y hablan mucho de esto de la transformación que ellos por ahí fueron pasando a medida que también fueron avanzando en la vida, teniendo una discapacidad por ahí de nacimiento o al adquirirla a través de un accidente, bueno, o diversas posibilidades que te llevan a eso. Por ahí, cuando charlábamos, hablaba de la posibilidad de que una persona con discapacidad esté en la situación que esté. Sí, es una persona con discapacidad, pero por ahí eso no es un limitante en lo que sería poder afrontar la vida que tenemos todos, ¿sí? Digo esto porque, como a mí me pasó, o sea, yo practiqué deporte también de chico, estudié, tuve mis novias, tuve viajes con mis amigos, tuve viajes también con el deporte. Y digo, ¿por qué una persona con discapacidad también no puede afrontar eso? Sé que también por ahí es difícil, hoy en día ha cambiado mucho, pero estaba ese tabú también por ahí de las personas con discapacidad, uy, que no van a poder salir a pasear la peatonal, cómo van a ir a un boliche, y la verdad que, bueno, yo siendo entrenador de rugby sobre silla de ruedas, me fui encontrando también con un mundo bastante diferente, por ahí el que yo estaba acostumbrado a vivir. Y también nos fuimos dando cuenta de que no deja de ser una persona la que llega a practicar ese deporte. Y yo no puedo tomarlo por ahí como si, uy, mirá, pobrecito, no va a poder empujar, uy, mirá cómo le cuesta poder dar un pase. Y eso por ahí tal vez es un limitante que uno a veces se pone, pero no porque, uy, no, bueno, me quiero alejar de esa persona, sino porque por ahí también por cuidarla, y porque no pase por ahí por esa situación de sufrimiento, por ahí que piensa uno en realidad que no es así, sino que es un proceso educativo y formativo por el cual pasamos todos, no solamente en el deporte, sino en una escuela primaria, en una escuela secundaria, en todos los ámbitos nuevos que se nos presentan. Todo es un proceso y no es que yo aprendo un día al otro, sino que tengo que pasar por ese proceso, tengo que pasar, como decían hoy, la Gaby creo que decía, pasar por esas frustraciones. Porque son parte de la vida, o sea, uno aprende a medida que se cae, a medida que se tropieza con esa piedra. Y bueno, por ahí sí tenemos estos ejemplos que son de verdaderamente una resiliencia, y no es por alabarlo, sino decir, yo en mi caso, que me pasó con el rugby sobre silla de ruedas, que para poder jugarlo tenés que tener afectados los 4 miembros, tanto brazos como piernas. La mayoría son lesionados medulares, que de hecho son los que crearon el deporte en sí. Y bueno, se han encontrado con esto de que han quedado postrados en una cama, de golpe y porrazo, de hacer cualquier cosa se encontraron con que no podían mover su cuerpo y fueron aprendiendo a mover su cuerpo a través de las operaciones, de las rehabilitaciones que fueron pasando, y eso también es un proceso de aprendizaje, es un proceso de conocimiento constante y por el cual uno va pasando, como por ahí a uno le toca también cuando va a practicar el deporte. Bueno, yo creo que los deportistas nos pueden contar un poco mejor, porque bueno, también atrás de toda esa situación hay un deseo. Entonces, ¿cómo ese deseo es el motor de lo que en algún punto ustedes han logrado? Contanos, Tati, un poco. Bueno, yo realmente cuando encuentro el básquet sobre silla de ruedas, antes, como forma de rehabilitación, había hecho natación, pero me resultaba un poco tediosa, como aburrida. Bueno, yo estaba acostumbrada, como dije en el video, a los deportes en equipo, entonces la natación era como muy frustrante para mí, muy solitario, no me daban ganas de ir a la pileta. La verdad que me hacía muy bien físicamente, pero no tenía ganas. De pronto me invitan a hacer remo, en la escuelita de Tupá.
remo adaptado, me encantó, me pareció precioso y me hacía muy bien físicamente, pero también era muy solitario. Una vez que yo ya había aprendido a remar, iba sola. Era maravilloso, porque la verdad que era precioso, pero yo necesitaba más. Era como que yo misma me daba cuenta que quería algo más. Ya me habían invitado desde Silsa y yo siempre me había negado porque no conocía el básquet, porque no, qué sé yo, cosas de la vida, y siempre decía, bueno, mañana, sí, pasado, bla, bla, bla. Y en el 2011, cuando entro realmente a practicar el básquet sobre silla de ruedas, me encuentro con el mundo de la discapacidad. Recién ahí, después de 5 años de haber sufrido el accidente. Porque claro, mi vida venía con personas totalmente convencionales, amigos, familia, compañeros de estudio después. Entonces cuando me encuentro con el deporte y me encuentro con pares que habían sufrido cosas parecidas a mí o no, o con tal vez discapacidades que son como más fuertes que la mía, ¿no? Por ahí, como decía Juanchi, los 4 miembros afectados. Yo tengo solamente las piernas, tengo una paraplegia, nada más. Y también, como decía Juanchi, uno aprende muchísimo, se aprende de los compañeros, te enseñan a vivir de otra manera. Yo socialmente, dentro de la discapacidad, encontré un mundo totalmente diferente y muy rico en cuanto a las capacidades de todas las personas. Entonces ahí es como que, wow, dije... Empieza a estar el foco en otro lado, ¿no es cierto? Digamos, claro, empieza a estar el foco ahí en yo la ya persona. cuando vi que había personas que enfocaban para practicar el deporte ya en forma profesional, o no profesional, sino amateur, pero competitiva, yo dije, esto es lo mío, acá está lo que yo buscaba. Era como que yo tenía una búsqueda constante hasta que encuentro ese momento, y cuando vi que las chicas estaban en la selección y demás, yo dije, pero si yo esto lo soñé cuando era chiquita. Digo, es como que se me abrió el cielo, ¿no? Era, wow, tocar el cielo con las manos cuando me convocaron. Claro, y de ese lado quizás hubo una búsqueda, no sé si un poco más personal, porque en realidad te invitaron, pero bueno, a Juanchi más o menos también me dijeron, bueno, mirá este video, lo que se puede hacer, y el loco deseó eso también. Últimamente me estoy tomando unos descansos largos del deporte, estoy medio vago. Supe que le está yendo, me dijeron. Sí, pero no, sí, el deporte realmente me abrió la puerta a un montón de cosas, me refiero a cosas, vivencias y un montón de enseñanzas que me sirvieron para mirar y encarar todo este proceso de otra manera. Como decía en el video, me ayudaron un montón a lograr un poco más de independencia y autonomía en un montón de cosas. Dentro de este proceso que le decía yo, y en esta ponerme objetivos, uno había sido recibirme e irme a vivir solo. Bueno, me recibí y me fui a vivir solo, pasó todo este tiempo de irme a vivir solo. Bueno, me llegó el momento de compartir esa soledad con alguien y dejar de estar solo para vivir en pareja. Bueno, me llegó ese momento, ahora estoy en pareja. Esa soledad, la cual en ese momento, soledad, vivir solo, ¿no? Independencia. Me ayudó muchísimo a buscar otras cosas, y lo que me brindó, lograr esto, volver a pensar que me podía enamorar y vivir en pareja, ¿no? Un poco ese, justo llegaste a uno de los tabúes también, como bueno, digamos, un poco con Gaby conversábamos sobre eso, sobre cómo, bueno, uno puede llegar a formar pareja o tener una vida normal como los demás, digamos, como todo. Entonces, bueno, que eso también es un trabajo con uno, un trabajo con... Porque también creo que un poco socialmente nosotros también tenemos otro trabajo que es ir en contra de nuestros prejuicios no solamente, digamos, con las discapacidades, con las sexualidades, con un montón de cuestiones, inclusive conversaciones que se están abriendo ahora. Entonces, bueno, me parece que
eso ha sido como bueno, tu historia me pegó fuerte en ese sentido, digamos. Bueno, aparte, digamos, contémosle a la gente que en realidad, digamos, el nombre a esta jornada un poco salió de tu relato. Le voy a contar esta historia porque parece que para mí es una pavada, pero bueno, parece que está buena. Bueno, cuando Emanuel nos convocó para ir a una clínica de rugby, antes de que se arme el equipo, porque acá en Santa Fe éramos solo dos jugadores, entonces se armó una clínica allá en Silsa y había venido el seleccionado argentino de rugby. Bueno, ansioso como soy, llegamos temprano, los chicos todavía habían llegado la noche anterior, estaban durmiendo y estábamos en el comedor así esperando que bajen a ver con qué nos íbamos a encontrar. Empiezan a bajar, qué sé yo, y me llama la atención uno que venía allá, que cuadriamputado, no tenía brazo y no tenía pierna, era más chiquito que vos. Bueno, presentaron a todos, nos sentaron en la mesa ahí para desayunar, nos pusieron los cafés y los sobrecitos de azúcar. Yo quiero ver cómo te hace para abrir eso. Y bueno, mientras miraba mi café, que se fría, no me importaba, que me estuve y miraba cómo hacía. Se la reingenió, la tiene re clara, lo abrió, tiró el azúcar arriba del café, removió con la cucharita, se tomó el café. Mi café ya se había enfriado, todo, pero bueno, dije, chao, si este puede hacer esto, yo voy a ser capitán del equipo de rugby. Entonces un poco el nombre de esta jornada se da si vos podés o si tú podés, yo voy a poder también. Bueno, eso fue una inyección anímica fantástica. ¿Llegaron a vivir juntos? ¿O fue demasiado? Me lo llevé a vivir a mi casa, dije, chao, yo vivía solo y me sobraba una habitación. Y bueno, después me hice muy amigo de Juancito. Él vivía allá en el sur de Santa Fe, en Roldán, y jugaba con nosotros, pero podía entrenar 1 o 2 veces por mes por la distancia. Entonces dije, che, venite a casa, así aprovechá y entrenaba 3 veces por semana con nosotros. Bueno, no dudó, sí, dale, me voy allá. Se vino a vivir a casa, vivió conmigo 6 meses. Yo a la tarde trabajaba y él, bueno, iba al gimnasio, salía a dar vueltas y demás. Llegaba a casa, bueno, ¿qué comemos, Juancito? Pancho, bueno. Martes, pancho. Miércoles, pancho. Che, ¿podemos hacer otra cosa para comer? Bueno, sándwich, jamón y queso. Entonces un día, bueno, ¿te animás a cocinar? ¿Te animás a hacer algo más elaborado? Bueno, y esa tarde me acuerdo que le armé una bolsita, le hice una listita, se la colgué atrás en la silla, andate al súper, yo cuando vuelva nos juntamos y comemos. Bueno, cocinó fideo, ¿no? Aprendí un montón de cosas. No sé, por ahí me dejaban la yerba arriba de la alacena allá arriba, yo no llegaba, él se trepaba, me la bajaba. No, eran sí, acá dice el dúo dinámico, bueno, un poco eso, digamos, y eso construido inclusive desde la decisión de irse a vivir solo. ¿Cómo en su momento fue esa determinación tuya de decir, bueno, me voy? Como te decía, era un objetivo que me había propuesto. Por eso dije, me recibo y voy cerrando algunas etapas de mi vida, ya no estudio más, ahora me propongo ir a vivir solo, trabajar, mantenerme solo, lo podría hacer, quiero hacerlo. Me lo pongo como desafío, como meta, quiero eso, quiero poder vivir solo. Tenía un montón de miedos, ¿sí? De qué pasa si me caigo, a quién llamo, qué pasa si no llego a buscar esto, bueno, cosas que por necesidad uno me la fui rebuscando y me arreglé bastante bien, creo. Bueno, claro, porque además eso, bueno, un poco generar las libertades para poder equivocarse, para generar esa necesidad de superar estas metas que vos decís. Pero bueno, en este desentramado, este concepto de resiliencia, también intentábamos conversar que esto solo no se puede, y un poco fue muy contundente lo de Gaby con respecto a eso. Entonces, bueno,
estábamos con Fito, un poco alguien que no tiene una discapacidad física, pero que sí a raíz de una situación traumática tuvo que rehacer su vida, él y muchísima gente más. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que todo esto solo era imposible. Yo cuando te pregunté a vos, bueno, ¿y cómo hicieron? ¿Cómo fue? Y fue con los compañeros. Sí, bueno, qué sé yo, en primer lugar yo quiero, por si no tengo oportunidad de hablar después, agradecerte, Roberto, que me hayas invitado y ver que estamos, me integro a ustedes también, estamos todos 10 escalones arriba, ¿no? Seguramente hay millones, miles de personas en nuestra ciudad y en todo el país que no tienen ni idea de esto y que se puede salir. Yo los felicito realmente y me pongo a la altura de ustedes porque he aprendido tanto en esta hora. Hoy estuve 3 horas boludeando con el WhatsApp. Ahora me doy cuenta que hoy estuve 3 horas perdiendo el tiempo con el WhatsApp arreglando el mundo. Una pavada la digo, pero yo soy comunicador social también. Estos ejemplos a mí me sirven cuando hago cosas que no sirven para nada. Y verlos a ustedes. Y hablando de lo nuestro, fue muy duro. Yo no sé de dónde salió esa fuerza. ¿Será que cuando estábamos en el sur, uno tiene 20 años y las arengas patrióticas que recibimos han sido muy efectivas, no porque fuimos al frente, nuestros compatriotas que murieron totalmente convencidos que era la patria, que así fue desde luego, ¿no? Por más que hayan estado los nefastos personajes que idearon la guerra, pero murieron por la patria, murieron por ustedes, los que murieron en Malvinas, murieron por nuestro territorio. Y nosotros termina el servicio militar y yo cuento el ejemplo que te lo dije, Juan. Yo estuve en un barco, no vimos nunca a los ingleses, ellos nos veían a nosotros porque estaban debajo nuestro en submarinos. De hecho, el 2 de mayo del año 82, un submarino inglés que nos había pasado abajo de mi barco, apunta como objetivo militar y político al crucero Belgrano y lo hunde con 2 torpedos que nunca podían haber fallado, porque tenían las coordenadas exactas, nos estaba viendo, y yo digo, ¿y qué pasó? Y tuve suerte, nuestro barco tuvo suerte de que no éramos el blanco rentable que ellos buscaban y que evidentemente consiguieron, ¿no? En el Belgrano murieron 300 compatriotas en un ratito. Y nuestro barco estuvo 4 meses, la guerra de Malvinas fue en abril del 82 y nosotros volvimos a Puerto Belgrano, de donde habíamos salido a mediados de abril, volvimos en julio. Mi familia nunca supo dónde yo estaba, época que no había celulares, no había teléfonos fijos, había muy poco, uno por barrio, y mi familia nunca supo dónde yo estuve durante 4 meses con todo lo que pasaba en el medio. Llegamos a Puerto Belgrano y fíjense la anécdota que les voy a contar después de todo lo que pasamos. Rescatamos náufragos, tuvimos alertas de combate, tuvimos situaciones complicadas en alta mar, días y días navegando en el sur. Llegamos a Puerto Belgrano un día de julio del 82, o sea, a 4 meses de haber salido, y entramos a Puerto Belgrano con el barco navegando, todos mirando cómo volvíamos a nuestro puerto, y en el puerto únicamente nos esperaban 2 marineros que son los que te toman la amarra. No había nadie esperándonos, no con vítores de gloria, porque la gloria la tienen los que quedaron, pero ahí nos dimos cuenta que después con el paso del tiempo que la historia iba a ser muy dura, y sin embargo no nos doblegamos, porque habíamos perdido compañeros, los compañeros que iban al Colegio Nacional, que iban a los boliches, que nos conocíamos de acá. 60 de esa tanda que fuimos a la Colimba no volvieron. Y el espíritu no sé dónde estuvo, yo creo que está en la personalidad de cada uno, el juntarte con pares cuando vos compartís la situación. Teníamos muchas necesidades de afecto, materiales, y allí también estuvo, en esa búsqueda, estuvo el hacernos fuertes, el comprometernos, el no permitirnos caer porque ya tenías un compromiso para la semana que viene y la otra. Y yo hoy, que tengo el honor de ser el presidente de los excombatientes de Santa Fe,
con mucha gente que está a mi lado, por supuesto, vemos que es una causa que no la podemos soltar en 40 años. Y no porque nos creamos superiores a nadie, al contrario. Abrimos el juego para ayudar, para aprender, para difundir la causa Malvinas, difundir que a 2.200 kilómetros de acá están los ingleses. Hay muchas cosas que hicieron que tengamos esa fortaleza. Santa Fe no tiene ningún suicidado. No tiene un suicidado Santa Fe. Tenemos un caso ahí, en Rosario, hubo un caso que hubo una cuestión afectiva contra otras provincias que tuvieron un índice muy alto. Y ya para cerrar, uno o dos ejemplos. El de los padres de Malvinas, que uno dice, sí, los héroes. Y los héroes no volvieron a su casa. Y yo he tenido oportunidad con mis compañeros de cobijarlos a los padres. Acá Santa Fe tiene seis caídos en el Belgrano. Uno de ellos es la familia Tibaldo, que vivían en la Católica, donde vos trabajás, Juanchi. Y hemos hablado con esos padres, con esos hermanos, que tienen un dolor, una bronca, y un orgullo. Orgullo por haber entregado un hijo a la patria. Cuando vos lo llamás y le decís, mirá, hay tal calle, ahora se llama Conscripto Vera, allá en el barrio Ledesco del Valle, frente a la Granja de la Esmeralda, calle Eduardo Adolfo Meca. No, estamos orgullosos. Bueno, es la vida, pero también es mirar estas cosas y la victimización tiene un momento, creo yo. Nosotros nunca estuvimos en ese rol. Grupos políticos nos quisieron poner en eso. Grupos políticos de propios veteranos de guerra ultra ideologizados, nos quisieron poner en ese rol. La patria festeja el bicentenario en el 2016, ¿se acuerdan, no? En el 2016 Argentina festejó el bicentenario de la independencia. Los únicos que no fueron los excombatientes. Los únicos que no fuimos invitados fueron que peleamos contra Inglaterra hace 35 años. Esas cosas que tiene la vida, ¿no? Eso fue una cosa tremenda. A ver, ¿cómo que no nos invitaron? Nos dimos cuenta cuando ya estaba el desfile en la Avenida Libertador. Por eso hay una foto emblemática de un grupo de excombatientes que se meten con la bandera que dice Gloria eterna a los 649 héroes. No nos pusieron, hijos de puta, no nos pusieron en el programa. No nos pusieron en el programa de conmemoración de festejo de la independencia argentina. Pues sí, bueno, pasó en 1900. Las 3 calles de Buenos Aires que están en la City porteña se llamaban La Reconquista, La Defensa y la otra no me acuerdo. Hoy se llaman Defensa y Reconquista. Le sacaron el artículo porque ese artículo remitía a la lucha cuando se lo corrió a los ingleses y a los españoles del Bajo, ahí en Buenos Aires. Y no nos invitaron al desfile del Bicentenario. Una guachada, ¿no? Así que disculpen lo desabrupto, pero hay que decir las cosas como son. Estaba el señor Rico en ese. ¿Cómo? Estaba el señor Rico en ese. Así que, gente, te agradezco, Roberto. He aprendido muchísimo. Esto lo vamos a transmitir y yo me siento a la altura de ellos y invito a que sigan haciéndolo esto porque seguramente hay mucha gente que está necesitando estos ejemplos, no el mío, el de ellos. Así que... Bueno, un poco lo inició ya Fito, como para cerrar, porque ya llevamos un ratito, pero bueno, es mucho lo que hay para decir. A mí me gustaría, bueno, esto cerrando un poquito, que cada uno pueda dejar lo que cree que puede llegar a dar un mensaje de esperanza o de ayuda. Comienzo yo y después les voy pasando. Sí, ya que estamos en este orden. Seguimos la ronda. Yo creo que es muy importante esto de la sociabilización y de dejar de lado el hecho de que es una persona con discapacidad. También durante mucho tiempo se peleó por el hecho de decir, uy, pero qué rótulo le ponemos o qué nombre le ponemos, y era, hoy el pobrecito, era... Exacto, se fueron como encontrando diferentes roles hasta que creo que, bueno, últimamente se encontró por ahí el más indicado, y es el hecho de verlo, ¿sí? De aceptarlo y decir, es una persona con discapacidad, es una persona, no deja de ser nunca una persona con una discapacidad. Entonces,
eso también por ahí es un puntapié muy importante a entrar en la sociedad. Esto de poder sentirse una persona y de poder afrontar, ¿sí?, por ahí todas las etapas que pasa cualquier tipo de persona. Y como hoy decía la Gaby, todo esto se dio gracias a mis amigos, se dio gracias a mi familia, no a mí digo, sino lo que decía la Gaby, y que por ahí también lo comparte Juanchi, lo comparte ella, lo comparte la Tati, también lo comparte él, contando por ahí todas estas historias, y que de la única forma que tuvieron de poder seguir adelante también fue sociabilizándose, fue visualizando lo que les pasaba. Entonces creo que todos ellos tienen muchas cosas en común, y que son esto de ser personas y de querer seguir avanzando como personas y sociabilizarse, practicar un deporte, afrontar viajes, afrontar derrotas, por ahí en el caso del deporte, como hablo yo, o victorias, y que son todas cosas que hacen también que uno se sienta una persona y que se sienta querido o no en sí, ¿no? Pero creo que pasa por ahí, pasa por sentirse persona, cuando yo, que estoy acá de este lado, lo miro a Juanchi cuando apareció a jugar al rugby, que lo invitamos, y no vi a un chico en silla de ruedas que venía de una lesión, sino que vi a un posible deportista, que de hecho fue muy bueno. Ahora me está escapando un poquito, o sea, sigue siendo bueno, ¿verdad? Y por ahí, por ejemplo, quiero, antes de cerrar, poner el ejemplo también de la Tati, que dijo, yo quiero practicar deporte, hasta que encontró su deporte, que fue el básquet sobre silla, y dijo, yo quiero jugar en la selección argentina, y terminó jugando en la selección argentina, y la representó, y se puso esa camiseta, y escuchó el himno nacional y lo cantó, y tal vez si ella no hubiera estado en la realidad que está ahora, tal vez no hubiera llegado. Entonces, es el hecho de transformarse y tomar esa transformación para seguir creciendo y seguir afrontando la vida y encontrarse con nuevas metas y seguirlas superando. Y la verdad que cuántos de nosotros no quisiéramos cantar el himno nacional con la camiseta de nuestro deporte, y creo que es algo mágico. Y bueno, ella lo pudo hacer, y lo pudo hacer desde una silla de ruedas. Así que bueno, un poquito de misión. Y digamos también, inclusive, digamos, como bueno, con la historia de Tati o de él, que decíamos yo quiero hacer eso, es bueno, también dar un poco de curso al deseo, ¿no? Dejar que el deseo sea ese motor. Sí, el deseo y también la voluntad, exacto. El hecho de tomar la decisión creo que es muy importante. También pensarlo. Las posibilidades, claro, digamos, que estén las posibilidades, que eso sea accesible. De que lo pueda hacer, claro. Exacto. Bueno, como dice también un poco el nombre de la charla, ¿no? De decir, lo quiero hacer, bueno, lo quiero hacer, una primera decisión, ¿no? Y bueno, lo voy a afrontar y voy a ir a un entrenamiento, o voy a ir a un baile, o voy a ir a la escuela, o voy a ir a estudiar. Y esa primera decisión conlleva a otra decisión más, y así sucesivamente, y cuando uno por ahí mira para atrás dice todo lo que hice gracias a la socialización, a la familia, a los amigos, y al hecho de que uno se quiera como persona y poder querer tomar esos desafíos. Bueno, y a mí lo que me trajo acá también fue el deporte, porque claro. Yo vi personas corriendo con su hijo, su hermano en silla de ruedas, y dije, sin haberlos conocido a ustedes, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y tenemos que integrar a las personas en el deporte. Valentina solita no iba a poder, entonces digo, bueno, yo la voy a poner ahí, y empezamos a correr maratones, así que el deporte, desde el equipo que te acompaña, el entrenador, porque entrenamos y empezamos a participar, nos fue brindando también otro espacio, y lo importante que es cuando uno se integra a un equipo, empieza también a descubrir las potencialidades propias y las que te brinda el entorno. Así que también a mí me trajo hasta aquí el deporte. Yo no creía que era capaz de correr. Y bueno, y hoy en día con Valentina corro hasta 8 kilómetros, 10 kilómetros. Así que fíjate, eso es lo que hoy me trajo acá. Fíjate, el decir, si ellos pueden, yo también puedo. Y yo puedo con ella, porque también parte de integrarla a las maratones, o de incluirla, era también visibilizar su realidad,
que la gente comprendiera que hay otras realidades a la par. En el deporte, obviamente siempre gana el más fuerte, el que puede más y todo lo demás, pero integrando a Valentina a las maratones, pudimos hacer visible también que ellos tienen un espacio ganado, que tienen derechos, que tienen necesidades de integrarse a la sociedad, de estar, de compartir un cine, de compartir una pileta y de que además atraviesan situaciones de que por ahí las obras sociales o bueno, las entidades le otorga derechos, pero por otro lado se los quita. O sea, se transforma en una militancia. Sí, entonces eso. bueno, había que hacerlo de algún modo positivo también. Nada de ir a cortar calles ni nada, sino que había que hacerlo para que lo escucharan abiertamente desde un lado positivo. Y el deporte, fíjate vos, me pareció la mejor forma y fue maravilloso porque nos brindó a Valentina y a mí estar hoy acá con todos ustedes. Así que yo creo que tenemos que buscar nuestra propia fortaleza, pedir ayuda y tratar de hacerlo y seguir adelante. Y una vez que se puede, seguir adelante. Gracias, Cari. Bueno, en mi caso, por supuesto, primero que todo, yo creo que fui una persona resiliente gracias a mi familia. Ellos fueron un pilar súper fundamental. Los amigos, mis amigas que me cuidaron todo el tiempo. Yo estuve 2 meses internada con 2 cirugías y cada 2 horas más o menos tenía que rotar, cambiar de postura porque tenía una escara y había que curarla. Y bueno, y eso no lo hacían solamente los enfermeros. Una vez que los enfermeros ya enseñaban a la familia o a los amigos, lo tenían que hacer ellos. Aparte yo movía la mitad del cuerpo y con un miedo terrible porque todavía no tenía la fijación en la columna, entonces tenía todo suelto y era todo un temor, era todo nuevo. Entonces para mí la familia y los amigos fueron el pilar fundamental de mi rehabilitación. Yo sin ellos no sé si hubiese salido así, digamos. Con todo lo que conseguimos la contención, los claro, afectos. La contención que tuve, el amor que me dieron y todo lo que hicieron por mí. Yo siempre digo, no me va a alcanzar la vida para agradecer. No me alcanza la vida para agradecer todo lo que hicieron, realmente. Y eso fue un pilar fundamental. Otro pilar que me ayudó y me dio ganas de seguir viviendo y de hacer cosas fue el estudio, que fue, como yo decía, una segunda oportunidad. Cuando yo tenía 20 años tuve que salir a trabajar porque mi papá se enfermó. También, bueno, situaciones económicas en una Argentina donde vivimos, que es muy fluctuante, va y viene. Bueno, creo que mi primera resiliencia sin saber y sin darme cuenta fue a los 20 años, cuando me encontré en una situación de que sí o sí había que trabajar, porque no quedaba otra. Mis hermanos eran más chiquitos, estaban estudiando y bueno, y así comencé, pero después la vida siempre me regaló cosas lindas, ¿no? Digamos que esto fue el golpe terrible, pero que terminó siendo parte de, como decía el Juanchi hoy, no sabemos el por qué ni el para qué, o a veces podemos descubrir algunas vetas o algunas cosas, pero la vida siempre te regala oportunidades y yo creo que esas oportunidades tenemos que tomarlas de la mejor manera, positivamente, con humor. El humor es una cosa que constantemente, es algo que aprendí, no lo tenía, pero el humor me levanta un montón. Yo trato de levantarme a la mañana y decir, bueno, hoy voy a sonreír y voy a estar bien, y capaz que estoy para atrás, mal, pero bueno, tengo que de esa manera yo misma siento que voy para adelante, ¿no? Con una sonrisa, con un sí, con un positivismo. Si alguien está al lado mío y tiene un problema, qué sé yo, bueno, ya va a pasar, afrontarlo. Además, como herramienta, yo en la charla con Gaby, ella decía, bueno, una tiene que aprender ciertos artilugios para ir también, digamos, ganándose a los demás y un poco eso, bueno, contanos mejor vos, Gaby, como para ver qué
¿Cómo haces? Bueno, artilugios, bueno, desde toda la vida, porque uno también, un poco hablábamos en esto de encontrarnos en la calle y la gente espontáneamente, impunemente, muchas veces pregunta, muchas veces deja fluir la curiosidad o el asombro. Entonces es como que hay una responsabilidad pedagógica en explicar, en dar a conocer, en poner esto que dice la Tati, una sonrisa y contarle, porque digo, infinidad de situaciones donde la gente pregunta, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Digo, que uno no va por la calle preguntándole al otro, qué sé yo, ¿por qué es rubio morocho? ¿Por qué el pelo lacio o castaño? Pero hay como una impunidad sobre las personas con discapacidad, entonces bueno, hay como un montón de estrategias que tienen que ver con la seducción, con cuestiones que se van aprendiendo casi sin querer y como innatas, y como también como una herramienta como para decir, bueno, hay un montón, digamos, un montón de cuestiones más que lo que vos estás viendo o el impacto que te genera o que te produce el primer choque visual. Entonces, bueno, creo que con eso es un aprendizaje de vida y es una forma también de vincularnos. Obviamente nadie nos obliga, pero creo que hay un denominador común que tenemos, por lo menos en quienes estamos acá. Y sí creo también para destacar y para resaltar como mensaje y como cuestión para dejar, el tener la capacidad de no quedarnos, que creo que también es un denominador común, no quedarnos mirándonos el ombligo, en cualquiera sea la situación, independientemente de una situación de discapacidad o la historia que contó Fito con relación a todo un momento histórico muy fuerte, sino poder tener la capacidad de traccionar y de salir a organizarnos junto con otros y buscar también las cuestiones que hay en lo colectivo para hacer, para resolver, para trabajar, para posicionarnos, y no que esto también de no quedarnos como en esto que decíamos, o que hoy presentaba Lili, del tema de victimizarnos o ser protagonistas. Creo que tiene que ver fuertemente el tema del ser protagonista, pero no por un protagonismo de vedetismo, sino protagonismo como ser actores, sujetos sociales de nuestro tiempo histórico, con capacidad de ser docente, estar trascendiendo en función también de un otro o una otra que está en la sociedad y que también, tenemos un montón para aportar, para dar, para brindar, y no somos solamente sujetos que recibimos o beneficiarios de, sino que en este protagonismo también tiene que ver cómo deseamos transformar nuestro vecindario, nuestro lugar, nuestros espacios laborales, los lugares, los diferentes ámbitos donde nos movemos, y creo que eso también es una cuestión a trabajar y a poner mucho el énfasis, porque también puede ser una opción quedarnos en la dolencia y estar ahí. Creo que a ninguno nos caracteriza eso, y sí, invitar pero a quien, independientemente de la discapacidad, a poder no quedarnos mirando el ombligo, sino poder ver qué se puede hacer con los demás para transformar la realidad. Juanchi. Sí, retomando un poco lo que decía Tati de los pilares fundamentales en esto de resiliencia, además de la familia, amigos, yo también le sumaría toda la parte profesional. Sí, he visto que hay varios profesionales que estaban cuando yo estaba internado en Vera Candiotti, hoy ya son amigos, médicos, enfermeros, kinesiólogos, terapistas, que si no nos gustan, es así, son profesionales y son necesarios. Al momento de la rehabilitación uno reniega de ellos, pero son un mal necesario, chicos. No sé, uno por ahí o yo en mi caso no tengo una receta mágica, creo que no la hay. Trabajar, esforzarse, voluntad, y días grises tenemos todo. Un poco de humor, un poco de tomarse las cosas por humor, ayudan a que esos días grises salga un poco el sol, ¿no?
Yo quería un poquito reforzar esto de que la resiliencia, podemos todos ser resilientes, pero está el paso fundamental, elegirlo ser. Es maravilloso escuchar estas historias, escuchar que al primer paso tenemos miedo, como todos tenemos miedo, pero al subir el primer escalón cambiaron sus vidas, fueron desafíos permanentes, desafío de quiero hacer tal cosa, quiero hacer tal otra, y un poquito más, y una familia, y un estudio, y más, y es maravilloso escucharlos. Obvio que nunca solo, siempre con la contención de un grupo de amigos, de grupos de pares, de una familia, de una sociedad también, y hacer esa red realmente importante que los hace crecer. La verdad que los felicito, maravillosa la historia de cada uno, y los invito a todos a buscarse, a retomar esas preguntas. ¿Somos resilientes? ¿Queremos serlos? Bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero que les demos un aplauso enorme. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna inquietud que haya quedado? No les voy a dejar muchas chances. Bueno, con esto ya estaríamos, ya nos tomamos un buen rato. Hay una parte final que nuestra locutora nos va a contar. No se trata de algo que quieren hacerle como un presente, quienes están invitando esta noche, quienes fueron los organizadores principales, y de que ellos no quieren hablar, ni Luciana ni Roberto. Nosotros un poco discutimos en la producción con Juan si lo invitábamos o no. A lo mejor alguno de ellos quería brindar unas palabras, sobre todo porque hay una gran curiosidad por qué nació la idea, ¿no? Ellos dicen que fue una charla de amigos y que querían mostrar todas o algunas de los ejemplos de las vivencias que han tenido a través del trabajo con la recuperación. Pero no los vamos a obligar, si no tienen ganas, entonces, no lo hagan. Roberto, ninguno. Han hablado muy bien ellos. Ellos son, claro, ellos son la representación viva del trabajo de ustedes, y que eso no parezca poco. Me voy a correr porque acopla. Sí, ellos, los doctores, Roberto de Michelis y Luciana Garini, lo que quieren es hacerles un presente a ellos, a los protagonistas del bambú de la suerte, que yo un poco me informé acerca de qué va esto del bambú de la suerte, y tiene que ver con una planta que es un poco el símbolo de la prosperidad, de la abundancia y también de la buena salud. Y es apenas eso, un regalo que se le quiere hacer en agradecimiento por la presencia y por las enseñanzas que nos dejaron esta noche. Así que allí les están devolviendo un poco lo que ellos nos han traído, que no es poco, el testimonio y la historia de cada uno de ellos, y así brindarnos algunas herramientas que nosotros podemos tomar para salir adelante cada vez que nos toque superar una situación crítica. Juan, como dispongas, si esta ya es la despedida, vamos a decir una vez más que esta es una invitación de IRSalud, que es precisamente una empresa que brinda servicios de internación y rehabilitación domiciliaria. Allí están los doctores que además se encargan del reparto de los regalos para los invitados o para los panelistas, se podría decir, disertantes de hoy. Un gran aplauso a todos y muchas gracias por venir. Para mí también, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo quería comentar un poco con respecto al bambú. El bambú es una planta justamente resiliente. Soporta los vientos, se dobla y no se quiebra y vuelve a resurgir. O sea que la verdad que eligieron un obsequio espectacular. Gracias. Que tengan todos buenas noches.